Hola, hasta ahora hemos visto los distintos tipos de uniones. También vimos las partículas que componen las diversas sustancias, como pueden ser iones en las sustancias iónicas, moléculas en aquellas sustancias que poseen entre sus átomos uniones covalentes, u átomos en aquellas sustancias en las cuales están unidos dos metales entre sí. También vimos en los compuestos que forman sustancias moleculares, la forma de las moléculas a través de la geometría. Vamos a ver qué nos dice este ejercicio. Este ejercicio nos dice que dado los siguientes compuestos, nos da el metanol, el hipoclorito de sodio, la sustancia simple neón, el sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico y el tetrafluoruro de carbono, nos pide cuál de ellos es un sólido cristalino de alto punto de fusión, el compuesto no polar de menor punto de ebullición, aquel que entre sus moléculas predominan las interacciones dipolo-dipolo y el compuesto molecular que es más soluble en agua. O sea, que por un lado nos están pidiendo polaridad, interacciones dipolo-dipolo. Esto tiene que ver con atracciones entre partículas que forman un compuesto. Y por otra parte, nos están pidiendo datos como punto de fusión, punto de ebullición, solubilidad, nos dicen que es un sólido cristalino, o sea que nos están hablando de las propiedades de los compuestos. Entonces, vamos a empezar a ver cómo podemos determinar las propiedades de los compuestos a través de las interacciones entre las partículas que lo forman. Las sustancias se pueden presentar en diferentes estados de agregación. Estos son sólido, líquido o gaseoso. En el estado sólido, las partículas están muy atraídas unas con otras, por lo tanto, tiene forma y volumen propio. En el estado líquido, las partículas están menos atraídas unas con otras, tiene volumen propio, pero adopta la forma del recipiente que los contiene. En estado gaseoso, hay poca atracción entre las partículas, con lo cual no tienen ni forma ni volumen propio. Para pasar de un estado de agregación al otro, es necesario entregar energía. Cuanto mayor sea la atracción entre las partículas, más energía tengo que entregar para poder separar esas partículas y poder pasar de un estado sólido al estado líquido y al estado gaseoso. Y por lo tanto, más altos serán los puntos de fusión y de ebullición de esas sustancias. Los compuestos que tienen uniones iónicas son generalmente sólidos a temperatura ambiente. Los compuestos con uniones metálicas también son generalmente sólidos a temperatura ambiente, salvo muy pocas excepciones, como por ejemplo el mercurio, que es un líquido. Y los compuestos que presentan uniones covalentes pueden ser sólidos, líquidos o gases a temperatura ambiente. Evidentemente, en los compuestos covalentes tendremos que estudiar algunos factores más para poder determinar cómo vamos a encontrar esos compuestos a temperatura ambiente, o sea, en qué estado de agregación. Vamos a empezar explicando entonces los compuestos moleculares. Los compuestos moleculares están formados por moléculas. En las moléculas, sus átomos se encuentran unidos por enlaces covalentes. Ya habíamos visto que podíamos tener moléculas polares y moléculas no polares. Las moléculas se encuentran atraídas unas por otras a través de las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares son las fuerzas de atracción entre moléculas, o sea, no está en la molécula, es entre moléculas, y se ponen en manifiesto cuando las moléculas se encuentran muy cercas unas de otras. Por lo tanto, para hablar de fuerzas intermoleculares tenemos que hablar de sustancias que estén en estado sólido o en estado líquido. O sea, nosotros lo llevamos hasta el estado sólido, hasta el estado líquido y ahí estudiamos sus fuerzas intermoleculares. Fíjense en que la fuerza intermolecular, si yo dibujara esto como una molécula y esto sería otra molécula, sería la atracción, la fuerza de atracción que se produce entre dos moléculas, entre dos o más moléculas. Estas fuerzas intermoleculares van a depender, obviamente, de si las moléculas son polares o no polares.
una de las primeras que vamos a empezar a estudiar son las fuerzas de London. Las fuerzas de London se dan entre todas las moléculas, sean polares o sean no polares. ¿A qué se deben? Se deben a polarizaciones transitorias de su nube electrónica. Estas polarizaciones se deben a que se deforma la nube electrónica y se genera un dipolo transitorio. ¿Sí? Lo miramos con un ejemplo. Si yo tengo esta molécula, que es una molécula apolar, por ejemplo, deformó su nube de electrones, generó un dipolo. Al acercarse a otra molécula, induce a la otra molécula a generar un dipolo y la atracción de los dos dipolos de esas moléculas es la fuerza de London. Obviamente, esta fuerza va a depender de la cantidad de electrones que tenga la molécula. Cuanto mayor sea el número de electrones, mayor será la deformación de la nube electrónica y, por lo tanto, más intensa será la fuerza. Muy bien, las siguientes fuerzas que vamos a ver son las fuerzas dipolo-dipolo. Las fuerzas dipolo-dipolo se dan entre moléculas polares, o sea, la molécula ya generó un dipolo, ya tiene formado el dipolo. La atracción de los polos opuestos de estos dipolos es la fuerza dipolo-dipolo. Cuanto mayor sea la polaridad de la molécula, más intensa va a ser la atracción de esta fuerza. Y vamos a ver ahora la última de las interacciones. La última de las interacciones son las interacciones en puente hidrógeno o fuerza puente hidrógeno o enlace puente hidrógeno. Este tipo de fuerza intermolecular se da cuando el hidrógeno se encuentra unido a átomos muy electronegativos, como lo son el flúor, el oxígeno o el nitrógeno. ¿Sí? Tienen que ser muy electronegativos y tienen que ser pequeños. El cloro tiene una electronegatividad similar al nitrógeno, pero no forma enlaces puente hidrógeno porque es un átomo mucho más grande. O sea, tienen que ser chicos para que se puedan acercarse a las moléculas. El átomo más electronegativo lo que va a hacer es atraer el par de electrones libres de la molécula de hidrógeno. Vamos a verlo con un gráfico, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el oxígeno atrae fuertemente el par de electrones hacia sí. El hidrógeno queda con una densidad positiva muy alta. Tiene un único electrón y su único electrón está atraído hacia el átomo de oxígeno. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Tiende a atraer los pares de electrones libres de una molécula vecina, formando lo que se llama el puente hidrógeno. Este sería, como marcamos el puente hidrógeno, lo marcamos con una línea de puntos. Cuanto mayor sea la electronegatividad del átomo unido al hidrógeno, mayor será la interacción de esta fuerza puente hidrógeno. Muy bien, la intensidad total de las fuerzas de atracción que actúan en una molécula va a depender de la contribución que hacen cada una de estas fuerzas. Ahora, con esto nosotros estudiamos a los compuestos moleculares, qué fuerzas interactúan entre las moléculas de los compuestos que poseen uniones covalentes. Ahora nos faltaría estudiar qué fuerzas actúan entre las partículas de los compuestos iónicos y qué fuerzas actúan entre las partículas de los compuestos que poseen uniones metálicas. Para eso lo vamos a estudiar a través de un curso. Entonces vamos a empezar a ver las generalidades de las propiedades de los compuestos. Los primeros compuestos que vamos a ver son aquellos compuestos que poseen uniones iónicas. En los compuestos iónicos habíamos dicho que las partículas que los formaban eran iones, aniones y cationes. Esos aniones y cationes se encuentran ordenados en una red cristalina. Por ejemplo, si miramos la unión del cloruro de sodio, el cloro se encuentra rodeado por átomos de sodio y cada átomo de sodio se encuentra rodeado por cloro
en una forma ordenada, ¿sí? En este caso es una red que tiene forma cúbica, en una forma muy ordenada. Las fuerzas de atracción entre estos dos iones obviamente son fuerzas electroestáticas porque son fuerzas de atracción de cargas opuestas, pero son intensas. Por lo tanto, yo voy a necesitar mucha energía para poder vencer estas fuerzas y separar a cada uno de los iones. Por lo tanto, su punto de fusión y de ebullición van a ser muy altos. La mayoría de los compuestos iónicos son solubles en agua, forman un tipo de atracción que se conoce con el nombre de ion dipolo. Vamos a dibujarlo acá. Suponga que esta es la estructura del compuesto iónico y lo que está dibujado acá en verde es la molécula de agua. La molécula de agua se mete dentro de la red cristalina, rompe la red cristalina y separa a cada uno de los iones. Otras propiedades que podemos ver de los compuestos iónicos es que son muy duros y quebradizos, ¿sí? Se rompen con facilidad, pero son duros. Imaginen el mármol, por ejemplo, es duro, pero con un golpe se quiebra con facilidad. Son buenos aislantes, conducen la corriente eléctrica solo si están fundidos. Cuando hablamos de fundidos es al estado líquido o disueltos en el agua, porque como vimos, cuando están disueltos en el agua, se rompe de la red cristalina y los iones adquieren movilidad. No pueden transmitir la corriente en estado sólido porque los iones no pueden moverse porque están dentro de la red cristalina. Los siguientes compuestos que vamos a ver son los que poseen uniones metálicas. En los compuestos con uniones metálicas están formados por redes cristalinas de cationes y electrones libres. Por ejemplo, si miramos el cobre, un alambre de cobre, cuando vemos qué tipo de unión se establece entre los átomos de cobre, el cobre cede sus electrones y los electrones se encuentran moviéndose libremente. Los electrones se mueven libremente, pero los cationes cobre, fíjense, están en forma ordenada formando una red cristalina. Sus puntos, sus fuerzas son fuerzas electroestáticas, obviamente, pero como los electrones se están moviendo, la intensidad de esta fuerza es variable. Normalmente son intensas. Por lo tanto, su punto de fusión y de ebullición es variable, pero en general van a tener altos puntos de fusión y de ebullición. No reaccionan con el agua, ¿sí? No reaccionan solubles con el agua, no son solubles en el agua. Si reaccionan con agua, lo hacen reaccionando químicamente. Por ejemplo, habrán visto el hierro en presencia del agua, se forma un óxido, o sea que se oxida. ¿Qué otras propiedades tenemos? Son relativamente duros, son dúctiles, o sea, yo puedo moverlos, y maleables, son brillantes y son buenos conductores tanto del calor y de la electricidad. ¿Por qué van a ser buenos conductores? Porque al estarse moviendo estos electrones, hacen que puedan transmitir la corriente eléctrica. Muy bien, y los últimos compuestos que vamos a ver son los que poseen uniones covalentes. En los compuestos que poseen uniones covalentes, vimos que las partículas que lo forman son las moléculas. Las moléculas pueden ser no polares o polares. En el caso de moléculas no polares, se establecen exclusivamente fuerzas o interacciones de London entre moléculas. Estas interacciones van a depender del número de electrones, pero por lo general no son muy intensas y sus puntos de fusión y de ebullición serán bajos porque se va a requerir poca energía para separar esas moléculas, vencer las fuerzas y pasarlas, por ejemplo, del estado sólido al estado líquido o del estado líquido al estado gaseoso. No son solubles en agua y otras propiedades que podemos hablar en general de casi todos los compuestos que tienen uniones covalentes es que son blandos, no conducen ni la corriente eléctrica ni el calor, ya que no existen electrones libres que estén en movimiento, entonces serán malos conductores. Cuando hablamos de moléculas polares, podemos hablar de fuerzas de London y dipolo-dipolo, ¿sí? Acá
obviamente que estarán actuando estas dos fuerzas, por lo tanto, sus puntos de ebullición serán bajos porque son compuestos covalentes, pero igual número de electrones en cada molécula serán más altos que los que poseen fuerzas de London pura. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que comparar compuestos que tengan igual número de electrones, ya que si tiene muchos números de electrones, por más que sea no polar, puede tener un punto de fusión o ebullición alto. Nuevamente dijimos que no son solubles en agua, no solubilizan en agua y las propiedades son comunes para todos los compuestos. Y en el último caso podemos establecer interacciones de London, dipolo-dipolo o puente hidrógeno. Cuando hablemos de moléculas polares en las que tiene hidrógeno unido directamente a flúor, oxígeno o nitrógeno. En este caso, sus puntos de ebullición, si bien son bajos, como casi todos los compuestos covalentes, piensen en el agua, tiene un punto de ebullición de 100, es un punto de ebullición bajo, pero es más alto de lo que hubiera esperado si no hubiera tenido este tipo de fuerza. O sea, se necesita mucha más energía para poder vencer el enlace puente hidrógeno. ¿Son solubles en agua? Sí, solamente son solubles en agua los compuestos que tienen bajo número de electrones. O sea, si yo comparo una molécula pequeña, entonces sí puedo disolverla en agua porque puedo formar una interacción puente hidrógeno entre el agua y esa molécula. Por último, lo que tenemos que ver es que asimilar número de electrones entre las moléculas, el punto de ebullición de las sustancias que interactúan en aquellos compuestos que poseen fuerzas de London, dipolo-dipolo y puente hidrógeno es: los que tienen fuerzas de London puro son menor que los de dipolo-dipolo y menor a su vez que los que tienen interacciones puente hidrógeno. Revisados entonces todos estos conceptos teóricos, vamos a intentar resolver el ejercicio que habíamos leído al principio. Para resolver este ejercicio voy a armar una especie de cuadro en el cual lo que necesito escribir es la estructura de Lewis, la geometría, qué partículas lo forman y qué fuerzas interactúan entre esas partículas antes de ordenar lo que me dice el ejercicio acá. Entonces, voy a empezar escribiendo la estructura de Lewis de cada uno de los compuestos que yo tengo acá. El primer caso es el metanol. Para escribir la estructura de Lewis es el carbono, está unido a hidrógenos, a su vez a un oxígeno y a otro hidrógeno, ¿sí? Pueden ir probando las diferentes formas para escribir la estructura y van a ver que esta es la única que podemos lograr para completar el octeto, ¿sí? El hidrógeno tiene un único electrón. Voy a poner el electrón del átomo de hidrógeno en todos los casos. O sea, donde aparece hidrógeno le pongo su electrón. El oxígeno tiene 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para completar sus 8 electrones le hace falta un electrón más. Ese electrón lo va a compartir con el carbono. 1, y el carbono puse 1, 2, 3 y 4 electrones. Fíjense que se establecen todos enlaces covalentes simples. Ahora, acá no tengo un único átomo central, sino lo que voy a ver es que tengo 2 átomos centrales. Por un lado el carbono, que está unido a 1, 2, 3, 4 átomos, o sea, hay 4 pares de electrones que rodean este átomo central, por lo tanto, en torno al carbono tendrá una geometría del tipo tetraédrica, dibujo el tetraedro para el carbono, acá está unido el oxígeno. Y en cuanto al oxígeno, tiene 4 pares de electrones, pero solo 2 están compartidos y 2 sin compartir. Por lo tanto, la geometría que tiene el oxígeno será angular.
Entonces, tenemos una geometría tetraédrica en torno al átomo de carbono y en torno al átomo de oxígeno una geometría angular. Vamos a ver qué partículas lo forman. O sea, ya sabemos que son moléculas, pero tenemos que ver si las moléculas, ¿por qué sabemos que son moléculas? Porque son todos enlaces covalentes. Lo que tenemos que ver es si estas moléculas son polares o son no polares. Para mirar la polaridad, estudiamos cada uno de estos enlaces. Prácticamente se considera que el enlace carbono-hidrógeno no existe diferencia de electronegatividad y es un enlace prácticamente no polar. Por lo tanto, no vamos a tomar la polaridad en torno al enlace carbono-hidrógeno. Entre carbono y oxígeno, el más electronegativo es el oxígeno. Y entre oxígeno e hidrógeno, el más electronegativo también es el oxígeno. O sea que hay una densidad de carga negativa acá y una densidad de carga positiva acá. Por lo tanto, esta molécula será una molécula polar. Está formado por moléculas polares. Si son moléculas polares, automáticamente ya sabemos que entre las partículas, o sea, entre las moléculas van a existir fuerzas de London porque la deformación de la nube de electrones puede existir siempre. Van a existir fuerzas dipolo-dipolo porque las moléculas son polares. Y nos falta saber si existen o no interacciones puente-hidrógeno. Miren, acá tengo hidrógeno unido directamente al oxígeno. Por lo tanto, va a establecer interacciones puente-hidrógeno. Muy bien, vamos al segundo de los ejemplos. Hipoclorito de sodio, metal unido a restos no metálicos, por lo tanto, el tipo de unión que tendrá este compuesto serán uniones iónicas. Por un lado tengo el catión, sodio, y entre corchetes voy a poner el cloro y el oxígeno, que es el anión. Si el sodio tiene una carga positiva, todo este anión debe tener una carga negativa. Esa carga negativa es producto de que ganó un electrón y el electrón obviamente lo gana el átomo más electronegativo, o sea, el oxígeno. Empiezo a completar a partir de ese electrón. El oxígeno tiene 6 electrones. Para completar sus 8 electrones le falta uno que los va a completar con el cloro y el cloro tiene 7 electrones y con ese que compartió ya tiene sus 8 electrones. No tiene sentido hablar de geometría ya que son sustancias del tipo iónica y la geometría solo la aplicamos en compuestos covalentes. Las partículas son aniones y cationes. Formando redes. Acuérdense que forman redes cristalinas de aniones y cationes atraídas por fuerzas. Vamos a poner la palabra entera, les voy a resumir, pero vamos a poner la palabra entera por fuerzas electroestáticas. Los aniones y los cationes son iones de carga opuesta, por lo tanto, el tipo de fuerzas que van a ser fuerzas electroestáticas intensas. El siguiente compuesto que tenemos es el neón. El neón es una molécula monoatómica, o sea que no voy a escribir ningún tipo de geometría ni ningún tipo de unión porque es solamente un átomo solo. Ya el neón tiene sus 6 electrones en su configuración electrónica externa. Nuevamente es una molécula. Pero bueno, no hay ningún enlace apolar, o sea que es una molécula no polar. Por lo tanto, las fuerzas que van a interactuar entre las moléculas son fuerzas de London. En este caso, London pura, o sea, no hay ninguna otra fuerza que esté actuando entre las moléculas de neón. Vamos a qué sigue.
sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico. Otra vez, dos no metales, o sea que el tipo de unión que voy a tener es una unión covalente. El hidrógeno tiene un único electrón y para completar su octeto, comparte ese único electrón con el azufre. El azufre tiene 6 electrones y con ese que compartió ya completó el octeto. Si miramos, el átomo central está rodeado por 4 pares de electrones, 2 compartidos y 2 sin compartir, por lo tanto su geometría será angular. Dibujamos la geometría angular. Vamos a mirar ahora la polaridad para poder ver qué tipo de partículas lo forma. Entre azufre y entre azufre e hidrógeno, el más electronegativo es el hidrógeno, o sea que hay un desplazamiento neto en un sentido del par de electrones. Se genera un dipolo, por lo tanto tendré una molécula polar. O sea, su momento dipolar va a ser diferente de cero. Las fuerzas que interactúan van a ser London y dipolo-dipolo. Dipolo-dipolo porque se trata de una molécula polar. Las fuerzas predominantes en este compuesto van a ser dipolo-dipolo y además tiene fuerzas de London. Y el último de los compuestos, carbono flúor 4, tetrafluoruro de carbono. El carbono está unido a 4 átomos de flúor. Nuevamente por enlaces covalentes, ya que los dos son no metales. El flúor tiene 7 electrones en su configuración electrónica externa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos al otro flúor para que les marco los electrones un poquitito mejor, que quedaron muy claros si no se ven. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Le falta un solo electrón para completar los 8, que obviamente lo va a compartir con el átomo de carbono. Vamos al otro átomo de flúor y hacemos exactamente lo mismo. Tiene 7 electrones. Y comparte un electrón con el carbono. Lo mismo repetimos en los dos átomos de flúor restantes. Voy a completar primero los electrones del flúor y ahora completo con los electrones del carbono. De esta forma, cada átomo de flúor tiene 8 electrones y el carbono también tiene 8 electrones. Vamos a mirar la estructura, la geometría del compuesto. Hay 4 pares de electrones que rodean al átomo central. Por lo tanto, esos 4 están compartidos, no hay pares de electrones libres. La geometría que tendrá este compuesto será tetraédrica. Vamos a tener que ver a ver si es una molécula polar o no polar. Entre flúor y carbono hay diferencia de electronegatividad. El flúor es el más electronegativo. Pero fíjense en que las polaridades de cada uno de los enlaces se compensan con la geometría. Por lo tanto, esta molécula será no polar. Y va a tener exclusivamente interacciones de London entre las partículas. Entonces, ahora vamos a responder las preguntas. ¿Cuál es un sólido cristalino de alto punto de fusión? Los sólidos cristalinos, los que tenían más alto punto de fusión, acuérdense, eran los compuestos iónicos, ¿sí? Tenían fuerzas electrostáticas muy intensas, se los encontraba como sólidos, eran brillantes, se los puede encontrar como sólidos a temperatura ambiente, como sólidos cristalinos. O sea que el que responde con el punto 1 de este ejercicio es el hipoclorito de sodio. Vamos al punto 2, el compuesto no polar de menor punto de ebullición. Tenemos dos compuestos no polares. Por un lado, el neón y por el otro lado, el
tetrafluoruro de carbono. ¿Qué tengo que mirar? ¿Quién tiene más distorsionada su nube electrónica? Porque a mayor distorsión de la nube electrónica va a generar un dipolo transitorio más efectivo y por lo tanto su punto de ebullición va a ser más alto. De ahí me fijo el de más alto y después miro el más bajo, ¿no? Entre estos dos tengo que ver el que menos punto de ebullición tiene. Fíjense, la distorsión de la nube de electrones depende del número de electrones. El que tiene mayor número de electrones es este. El neón tiene 6 electrones en su configuración electrónica externa, pero 18 electrones en total. El flúor, cada átomo de flúor tiene 9 electrones y el carbono tiene 6 electrones. O sea, hay mucha más cantidad de electrones en esta molécula que en la molécula de neón. Por lo tanto, habrá mayor distorsión de la nube electrónica en la de tetrafluoruro de carbono. Y si hay mayor distorsión de la nube electrónica, la intensidad del dipolo va a ser mayor y como es más intenso, la atracción entre las moléculas va a ser más grande. Al haber mayor atracción entre las moléculas, tengo que entregar más energía para poder separar esas moléculas. Por lo tanto, el de menor punto de ebullición es el neón, que será el que menos energía tenga que entregar para poder separar esas moléculas. El tercer punto prácticamente se responde solo, aunque podría pensarlo un poquito, porque me dice aquel que entre sus moléculas predominan las interacciones dipolo-dipolo. Dipolo-dipolo yo encuentro acá y dipolo-dipolo encuentro en esta. Pero en este caso, la interacción que acaba de predominar es la interacción puente-hidrógeno. Entonces, el que responde al ítem 3 es el ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno. El ítem 4, el compuesto molecular que es más soluble en agua. Ojo, acá hay una palabra clave que es molecular. Entonces, al hablarme de un compuesto molecular, automáticamente anulo al cloruro de sodio, porque en el cloruro de sodio no se forman moléculas, por lo tanto, no es un compuesto molecular. Entonces, tengo que comparar el metanol, el neón y estos dos. En estos dos existen London, y en este existe London y dipolo-dipolo como fuerzas entre las moléculas. En el único que existen entre las moléculas fuerzas de London, dipolo-dipolo y puente hidrógeno es en el metanol. Por lo tanto, el metanol va a ser el compuesto más soluble en agua, ¿sí? Este va a ser el compuesto más soluble en agua. Puede hacer una estructura como para que los miremos. Fíjense, si yo escribiera las moléculas de metanol, vamos a cambiar el color. Si yo escribiera las moléculas de metanol así, el átomo de oxígeno tiene pares de electrones libres. Si se acerca acá una molécula de agua, que también tiene una geometría del tipo angular, el hidrógeno de la molécula de agua va a tender a atraer el par de electrones libres del oxígeno, formando el puente hidrógeno. ¿Sí? Y con esto resumimos las propiedades de todos los compuestos.